un fusil Barrett calibre 50, el arma diseñada para derribar helicópteros y perforar blindajes, en el estacionamiento de un centro comercial en pleno centro de la ciudad de Durango. Eso es lo que encontraron las autoridades la madrugada del jueves 4 de junio de 2026. Después de media hora de balacera, en plena capital del estado, un elemento de la Guardia Nacional muerto y 3 adolescentes detenidos entre los operadores de un grupo criminal. Pero esta historia no empieza ese jueves. Empieza 6 meses antes, con un hombre que casi nadie recuerda, detenido en una conferencia de prensa que duró unos segundos en pantalla, entre cifras de armas decomisadas y toneladas de droga incautada. Y lo que conecta a esos dos momentos, lo que nadie estaba viendo mientras ocurría, es un expediente que se construyó en silencio durante 6 meses, mientras Durango seguía su vida cotidiana sin saber que el cerco se estaba cerrando. Hoy vamos a reconstruir esos 6 meses, pieza por pieza, y al final de este video vamos a llegar a la pregunta más incómoda de toda esta historia. Una pregunta que tiene que ver con quién permitió que un grupo armado circulara con total impunidad por las carreteras de un estado mexicano durante años. Esa pregunta no tiene respuesta todavía, pero sí tiene nombres asociados, y vamos a contarte exactamente lo que se sabe, lo que se rumorea, y lo que todavía no se puede probar, porque la diferencia entre esas 3 cosas es lo que separa el periodismo serio de la difamación. Y en esta historia, esa diferencia importa. El 10 de diciembre de 2025, antes del amanecer, Harfuch anunció en conferencia la detención de un hombre llamado Edgar Rodríguez Ortiz, alias El Limones. Nadie le prestó demasiada atención. Era uno más de los cientos de operadores de extorsión que el Gabinete de Seguridad reporta cada semana. Un nombre en pantalla durante unos segundos, un dato más en el informe mensual. El operativo fue conjunto entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia. Lo que hacía especial a El Limones no era solo su pertenencia a un grupo criminal llamado Los Cabrera, era su doble función. Por un lado, operaba las finanzas del grupo. Por otro, ocupaba un cargo como secretario de organización dentro de una confederación sindical en Durango. Esa doble identidad generó preguntas inmediatas. Había una conexión entre el crimen organizado y estructuras sindicales en el estado. Harfuch fue claro al respecto. Aclaró que las investigaciones en curso no tenían relación con la organización sindical como tal, sino con la persona específica y su rol dentro de los Cabrera. Pero el mensaje de fondo era otro. La Unidad de Inteligencia Financiera había identificado operaciones irregulares ligadas a extorsión y fraude que llevaban a este hombre. Y ese hallazgo abrió una puerta, porque cuando cae el operador financiero de un grupo criminal, lo que se obtiene no es solo una detención, se obtiene un mapa, cuentas, movimientos, contactos, nombres que antes solo eran sospechas y que de repente tienen respaldo documental. El Limones era el primer hilo de una madeja que tardaría 6 meses más en deshacerse por completo. Y para entender por qué esa madeja llevaba directamente a un fusil Barrett en el centro de Durango, primero necesitas entender quién es el grupo al que pertenecía. Los Cabrera son una organización criminal con presencia en el corredor que conecta Durango con Chihuahua, una de las rutas más codiciadas del narcotráfico en el norte del país, porque conecta la sierra con las ciudades fronterizas y las ciudades fronterizas con Estados Unidos. Según múltiples reportes, el grupo está vinculado a la facción de los Mayos del Cártel de Sinaloa. Esa facción es, en este momento, uno de los 2 bandos de la guerra interna que ha desangrado a Sinaloa desde julio de 2024, cuando Ismael El Mayo Zambada fue detenido en Estados Unidos. Significa que lo que ocurre en Durango no es un fenómeno aislado ni puramente local. Es una extensión de la fractura criminal más violenta del México actual, que se ha derramado desde Sinaloa hacia los estados vecinos. Durango, por su geografía, por sus sierras y sus rutas, es territorio estratégico en esa disputa. Y durante años, los habitantes de la región sabían algo que las autoridades tardaron mucho en reconocer en voz alta: camionetas de alta gama, polarizadas, blindadas circulando con total impunidad por las carreteras del sur de Durango, sin que nadie las detuviera, sin que nadie preguntara. Esa impunidad tiene una explicación, y al final de este vídeo vamos a hablar de ella con la precisión que merece. Pero primero, los 6 meses. Durante el invierno y la primavera de 2026, mientras el Limones permanecía en prisión y la Unidad de Inteligencia Financiera trabajaba con la información obtenida de sus cuentas y sus contactos, la presión sobre los Cabrera se mantuvo constante, sin grandes titulares, sin conferencias de prensa diarias. Harfuch lo ha explicado en varias ocasiones. La estrategia del Gabinete de Seguridad no se basa en golpes mediáticos aislados,
que se desinflan a los pocos días. Se basa en inteligencia primero, persecución sostenida después y captura de objetivos prioritarios como meta final. Esa fórmula se ha visto repetirse de Acapulco a Sinaloa, de Guerrero a Durango, y en cada caso el patrón es el mismo. Primero los operadores, luego las células, después los líderes. Para la primavera de 2026, los reportes del Gabinete de Seguridad ya mostraban algo significativo. Entre octubre de 2024 y abril de 2026, se habían detenido más de 52,000 personas por delitos de alto impacto a nivel nacional. Se habían asegurado más de 28,000 armas de fuego y se habían desmantelado más de 2,300 laboratorios clandestinos, varios de ellos en Durango, identificado como uno de los puntos estratégicos para la producción de drogas sintéticas junto con Sinaloa y Michoacán. Durango ya no era un punto ciego en el mapa de la estrategia federal. Era cada vez más un punto rojo. Y el miércoles 3 de junio de 2026, ese punto rojo explotó. Esa tarde, elementos de la Guardia Nacional detectaron una camioneta sospechosa en el sur de la capital duranguense. Le marcaron el alto. Hasta ahí una escena rutinaria. Pero los ocupantes no se detuvieron. Emprendieron la huida por los caminos rurales del sur de Durango. Y durante la persecución, comenzaron a arrojar ponchallantas sobre la carretera. Esos artefactos diseñados para reventar las llantas de los vehículos que los persiguen. Eso no es comportamiento de delincuentes improvisados. Es comportamiento de personas que viajan preparadas para evadir a las fuerzas federales. Con un plan, con herramientas, con la experiencia de quien ya ha hecho esto antes. La persecución se extendió varios kilómetros hasta la comunidad de Práxedis Guerrero, conocida en la región como La Loma. Al sur de la ciudad, ahí los ocupantes de los vehículos buscaron refugio en una vivienda. No para rendirse, para atrincherarse. Desde la casa, los civiles armados abrieron fuego contra los elementos de la Guardia Nacional. El intercambio de disparos fue intenso y se prolongó durante un tiempo que para quienes lo vivieron debió sentirse eterno. Cuando la situación quedó controlada, el saldo del enfrentamiento inicial era de 2 presuntos agresores, abatidos, y un elemento de la Guardia Nacional, originario de Los Mochis, que perdió la vida mientras recibía atención médica. Quiero que te quedes un momento con ese dato, porque detrás de cada operativo exitoso que se celebra después, hay un uniforme vacío y una familia que ya no volverá a ser la misma. Eso no aparece en los comunicados con la misma extensión que las cifras de armas decomisadas, pero es la parte más real de todo lo que vamos a contar hoy. Y el operativo no terminó ahí. Apenas estaba comenzando. Esa misma noche, en la comunidad de La Ferrería, también al sur de la capital, las fuerzas federales localizaron una camioneta blindada acribillada a balazos, mientras un segundo vehículo cargado de tripulantes lograba escapar. Y la mañana del jueves, las autoridades detectaron una tercera camioneta blindada, esta vez en el estacionamiento de un centro comercial en pleno corazón urbano de la ciudad de Durango. La aseguraron de inmediato en un despliegue conjunto de Guardia Nacional y Ejército. 3 escenarios, 3 vehículos blindados, una persecución que no se detuvo. El balance final de toda esta ofensiva, sumando los operativos de seguimiento, fue de 15 personas detenidas, entre ellas 3 menores de edad, 3 adolescentes en las filas de un grupo armado. Y esto no es un detalle anecdótico, es la prueba más cruda de cómo el crimen organizado recluta a la juventud de una región entera. Jóvenes a los que se les paga una cantidad de dinero y se les usa como carnada sin que sepan realmente a qué se están enfrentando. Vamos a volver a este punto al final del video, porque es, en mi opinión, el dato más importante de toda esta historia. Junto a los detenidos, las autoridades aseguraron un arsenal, 4 armas cortas, 3 armas largas, el fusil Barrett calibre 50 del que hablamos al principio, una ametralladora, 20 cargadores, 711 cartuchos útiles, equipo táctico, más ponchallantas, sustancias ilícitas y 8 vehículos, 2 de ellos con reporte de robo. Una pandilla local. Era una célula con capacidad de fuego militar, operando dentro de una capital estatal. Pero todavía faltaba la pieza más importante. Y llegó 6 días después, el martes 9 de junio, en el poblado de Casablanca, sobre la carretera que conecta Durango con Parral, Chihuahua. 83 efectivos de la Guardia Nacional llegaron a un rancho llamado La Morena, ubicado en el kilómetro 17 de esa carretera. Al arribar, fueron recibidos a balazos por civiles armados. El intercambio de disparos fue intenso. Las fuerzas federales no retrocedieron y tras controlar la resistencia, lograron neutralizar y detener a su objetivo. Leonel García, el 40, líder de los Cabrera, vinculado a una célula relacionada con el Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada,
La captura desató de inmediato un despliegue masivo. La Guardia Nacional, acompañada del Ejército y de un helicóptero de la Marina, blindó la ciudad de Durango. Se aseguraron vehículos y viviendas adicionales en las afueras de la capital. Y un día después, el 10 de junio, a las 3 de la tarde, la Secretaría de la Defensa Nacional informó algo que dejó claro que esto no era el final de la operación, sino apenas otra fase. 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano despegaron a bordo de un avión Boeing 737, 800 de transporte pesado, desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional de Durango. 90 efectivos de Fuerzas Especiales, en un solo vuelo, hacia un solo estado. Eso no es una respuesta a un incidente. Eso es un refuerzo permanente para una ofensiva que apenas comienza. Desde el Limones en diciembre hasta el 40 en junio. 6 meses exactos. Un expediente que se construyó en silencio mientras Durango seguía viviendo su vida cotidiana sin saber que el cerco se estaba cerrando. Ahora bien, toda esta operación tiene un nombre asociado en cada conferencia, en cada comunicado. Y aquí es donde tenemos que ser muy precisos. Omar García Harfuch. La conducción táctica de estos operativos en Durango correspondió a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Fiscalía y la Policía Estatal. Harfuch no estuvo en el terreno disparando, y nadie serio diría lo contrario. Pero la estrategia que esas fuerzas ejecutaron, la doctrina que las guía, sí lleva su sello. Es la misma fórmula que hemos visto desplegarse en Sinaloa, en Michoacán, en Jalisco. Inteligencia primero, persecución sostenida después, captura de objetivos prioritarios como meta final. El propio gobernador de Durango, Esteban Villegas, lo reconoció al narrar la secuencia de los hechos. La investigación, dijo, la lleva la Fiscalía General de la República. Después solicitaron el apoyo de la Fiscalía Estatal y de la Policía Estatal. Y ese apoyo se dio. Esa frase, aparentemente menor, es en realidad el corazón de la doctrina. La federación marca el rumbo, los estados se suman, y el crimen organizado pierde el refugio que durante años encontró en la descoordinación entre corporaciones y en las fronteras administrativas entre estados. Harfuch en ese sentido es el arquitecto silencioso de lo que ocurrió en Durango, no el que aprieta el gatillo, el que diseñó el plano. Y ahora llegamos a la parte de esta historia que tienes que escuchar con más atención que ninguna otra, porque es donde se mide si un análisis es honesto o si simplemente busca un titular fácil. Tras los hechos, el gobernador Esteban Villegas salió a dar la cara. Su mensaje fue de mano dura. No se permitirá el ingreso de grupos delincuenciales al Estado, afirmó. Aseguró que las corporaciones de seguridad responderían con toda la fuerza institucional para preservar la paz de los duranguenses. Lanzó una advertencia directa a los grupos criminales: no se metan a Durango. Y prometió revisar todos los vehículos con polarizado o sin placas que circulen por el estado, incluidos, dijo, los de la propia fiscalía. También pidió a los jóvenes no dejarse reclutar como carne de cañón, recordando que muchos de los que caen en estos enfrentamientos son personas a las que el crimen paga una cantidad de dinero y usa como carnada sin que sepan realmente a qué se están enfrentando. En el plano discursivo, un mensaje contundente. Y sin embargo, esas declaraciones generaron controversia. En distintos medios y redes sociales circularon comentarios que ponían en duda la firmeza del gobernador, al recordar señalamientos previos sobre presuntos vínculos entre su entorno y los hermanos Cabrera, considerados líderes del grupo que opera en la entidad. Voy a ser muy claro sobre cómo vamos a tratar esto. Esos señalamientos existen, han circulado, por eso los mencionamos. Pero son precisamente eso, señalamientos, versiones, rumores que circulan en el espacio público. No existe, al día de hoy, una acusación formal, una investigación judicial abierta, ni pruebas verificables que sustenten un vínculo entre el gobernador Villegas y esta organización criminal. Y mientras eso no exista, convertir un rumor en una sentencia sería simplemente deshonesto. El gobernador tiene, como cualquier ciudadano, derecho a la presunción de inocencia. Lo que sí es verificable es que su gobierno solicitó y otorgó apoyo a las fuerzas federales en estos operativos. Eso no se dice para defenderlo ni para acusarlo. Se dice porque la lealtad de cualquier análisis serio tiene que ser con la verdad comprobable, no con la indignación fácil. Si en el futuro aparecen pruebas, esta historia tendrá que actualizarse. Si no aparecen, habrá sido lo correcto no señalar a nadie sin ellas. Pero esta controversia, más allá del nombre propio de cualquier funcionario, revela algo profundo y verdadero sobre el problema de fondo en México.
Y es la pregunta que prometí al principio de este video. Durante décadas, la pregunta de por qué los grupos criminales circulaban con total impunidad en ciertos territorios tuvo casi siempre la misma respuesta incómoda. Porque alguien en algún nivel del poder les abría la puerta o cerraba los ojos. No necesariamente el gobernador. A veces un mando policial. A veces un funcionario menor. A veces simplemente la tolerancia heredada de administraciones anteriores, que nadie se atrevió a romper. El crimen organizado no sobrevive solo con fusiles Barrett. Sobrevive con complicidad, con omisión, con miedo institucionalizado. Y por eso, una estrategia de seguridad que de verdad quiera funcionar no puede limitarse a abatir y detener sicarios. Tiene que ir también por las complicidades que les dieron oxígeno durante años. Esa es la prueba de fuego real de la doctrina que Harfuch representa. Capturar a El 40 es un golpe importante, sin duda. Pero la pregunta que de verdad mide el éxito es otra. Se investigará también quién permitió que los Cabrera circularan blindados por Durango durante tanto tiempo. Si la respuesta es sí, estaremos ante un cambio histórico. Si la respuesta es solo silencio, estaremos ante otro capítulo más de lo de siempre. Hagamos entonces el balance, con luces y sombras, como debe ser. Las luces son reales. Las fuerzas federales se enfrentaron a un grupo con capacidad de fuego militar y no retrocedieron. Controlaron una agresión armada en una capital estatal en cuestión de minutos. Desplegaron un arsenal devastador antes de que pudiera usarse contra la población. Y días después capturaron a uno de los principales líderes de la organización, conectando esa captura con una investigación que llevaba meses construyéndose desde la detención de Limones en diciembre. Eso es trabajo bien hecho. Y el soldado caído, el elemento de la Guardia Nacional originario de los Mochis, merece que se diga con claridad que su sacrificio no fue en vano. Pero las sombras también son reales, y callarlas sería faltar a la verdad. 3 menores de edad en las filas del crimen son la prueba de una maquinaria de reclutamiento que sigue intacta. Años de impunidad previa que nadie ha explicado todavía. Y la sombra de las complicidades, ese fantasma que recorre cada operativo exitoso en México y que casi nunca termina en una sentencia. Un Estado serio celebra las capturas, pero no se conforma con ellas. Exige también las respuestas incómodas. El gobernador Villegas dijo sobre el enfrentamiento del 3 de junio que todo se controló en media hora y que la situación quedó tranquila. Y es verdad que la reacción fue rápida y eficaz, pero piensa en lo que esa media hora también significa. Significa que un grupo criminal tuvo durante años el poder y la confianza para circular blindado, armado y libre por las carreteras de Durango, hasta el día en que decidió disparar contra la Guardia Nacional. La verdadera seguridad no se mide por la velocidad con la que se controla una balacera. Se mide porque la balacera nunca tenga que ocurrir, porque un fusil Barrett calibre 50 jamás llegue a la capital de un estado, porque ningún adolescente termine empuñando un arma para un cártel a cambio de un pago que ni siquiera entiende. Esa es la batalla de fondo, la que no se gana en media hora, sino en meses de inteligencia, de coordinación y sobre todo de cero tolerancia a la complicidad. Venga de donde venga. Antes de irte quiero que te quedes con esto. De los 15 detenidos en esta ofensiva, 3 eran menores de edad. Eso significa que en algún punto de los próximos años va a haber un juicio, o una sentencia, o un expediente, relacionado con jóvenes que en este momento de sus vidas debían estar en una escuela y en cambio estaban en una vivienda atrincherada, disparando contra la Guardia Nacional. Esa es la parte de esta historia que ningún comunicado va a explicar con la profundidad que merece, y es posiblemente la más importante de todas. Te dejo la pregunta con la que prometí cerrar este video. ¿Crees que esta ofensiva en Durango va a llegar hasta las complicidades políticas que permitieron que los Cabrera operaran con total impunidad durante años? ¿O va a quedarse como tantas otras en los operadores de calle y en los adolescentes que el cártel usó como carne de cañón? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leerlas todas. Y si quieres seguir esta historia hasta sus últimas consecuencias, cuando aparezcan los nombres que todavía no se han revelado, suscríbete y activa la campana. Porque cuando ese expediente se mueva, lo vas a saber aquí primero.